Llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este lunes 22 de mayo de 2017. Esta es la hora de la verdad. Y estos temas y asuntos que trataremos con ustedes durante las próximas horas en su muy grata compañía. Los aguacates. Eso tiene la estatura de Santos. Esa es su medida. Se va para los Estados Unidos a hablar con el presidente de la nación más importante de la tierra y la más decisiva para Colombia en todo sentido. Y entonces todo lo que se trae es la noticia de que vamos a exportar aguacates. Esa es la medida del gobierno que tenemos y esa es la medida del presidente que rigió los destinos de Colombia hasta que el pueblo lo destituyó. Pero es que eso es Santos y no es nada más que eso. Hemos repasado la prensa de los Estados Unidos, hoy estaremos con Lía Fowler. Y por supuesto, nadie mencionó los aguacates, es que no hay que faltarle al respeto a la opinión pública. A Santos lo tiene sin cuidado la opinión pública colombiana. Y nos quiere hacer creer que de verdad el tema para discutir con el presidente Trump de los Estados Unidos y con todo su equipo de gobierno es el tema de los aguacates. Bueno, pero en eso estamos, queridos amigos. La juez Jara, ¿recuerdan ustedes quién es la juez Jara? Fue la que condenó injustamente, de la manera más inicua, al coronel Luis Alfonso Plazas Vega por unos desaparecidos que nunca desaparecieron. Una juez espantosa por todas sus condiciones, por todas sus calidades. Pues bien, acaba de ser nombrada magistrada del Tribunal Superior de Bogotá. Es que la justicia colombiana hace todo lo posible por desprestigiarse. No es en vano que aparecen en las encuestas la opinión de los colombianos con respecto a la administración de justicia. Por Dios, pero tengan cuidado, tengan respeto con el país. Ya pues tienen instituciones como la del engavetamiento. Entonces yo soy víctima de engavetamiento hace 13 años. Me importa un pepino, pero me importa que haya una justicia que esté manejada por el señor Santos y que no sea capaz de dictar una sentencia en mi caso. Vamos a ver si la dictan en el caso de Luis Alfredo Ramos. Pero esto es indigno. La juez Jara de magistrada del Tribunal Superior. Indecente, sencillamente. Hablemos un poco de deporte y animemos la vida, porque nuestro ciclista de la ceja, Fernando Gaviria, ganó su cuarta etapa en el Giro de Italia. Después a Nairo le fue muy mal en una etapa en la que perdió tiempo frente a Dumoulin. Supongo que será un nombre francés y por eso lo pronuncio en francés. No sé cómo se pronunciará en holandés. Y luego, en la etapa de ayer, en la que Nairo nos metió un susto porque se cayó otra vez, una caída muy parecida a la que tuvo en la Vuelta a España, se sale de la carretera. Cuando hay curva a la derecha se salió, se cayó, lo esperaron y en una actuación que sorprendió a todos, le ganó el embalaje a Dumoulin a los demás y quedó en segundo lugar en la etapa y le sacó unos segunditos a Dumoulin. Bueno, lo habíamos dicho y lo habíamos repetido. La economía está en picada, en barrena. Recuerden ustedes cuando decíamos que iba a crecer el 1% en el primer trimestre. Bueno, nos equivocamos, creció el 1.1. Después de todos los retoques que le hace el señor Perfetti. A propósito de Perfetti,
hoy un hombre tan importante como el doctor Clavijo le dice a Perfetti que a veces parece el jefe de prensa de Palacio. Es lo peor que se le puede decir a un profesional y a alguien que tiene la responsabilidad de manejar un instituto como el DANE, que está dedicado a ser el periodista de Palacio. Mucho peor que todo lo que le hemos dicho al doctor Perfetti, se lo dijo el doctor Clavijo en una encuesta que aparece hoy en el diario El Tiempo. 1.1% en el trimestre. Eso es sencillamente una calamidad, una calamidad. El país en esas condiciones es absolutamente inmanejable. ¿Cuándo y cómo va a crecer la economía para llegar al 2% este año? Sencillamente imposible. Renunció Juan Carlos Pinzón, embajador en los Estados Unidos. Esto fue como muy intempestivo y nos da la impresión de que hubo un encontronazo muy fuerte entre Santos y Juan Carlos Pinzón a raíz de la reunión con el gobierno de los Estados Unidos y con el presidente Trump. Santos no esperaba semejante valapalos. Hoy tenemos un artículo que les recomendamos en Las Dos Orillas, que se llama, precisamente voy a hacer referencia a los aguacates. Y creemos que fue por los aguacates por lo que renunció Juan Carlos Pinzón a la carrera, porque el malestar de Santos debió ser inmenso, porque no le fue mal, le fue como a los perros en misa con el señor Trump. La FARC se declaró en asamblea permanente. Disculpa ideal para no entregar las armas. Ahora se dañó el cronograma y ahora la culpa de todo lo tiene la Corte Constitucional. Y todo el mundo sale a zarandearla, entre otras el señor de la Calle, que debiera tener pudor. Doctor de la Calle, los límites de la decencia. Es que la Corte Constitucional tumbó lo suyo, doctor de la Calle. No salga por la prensa, no utilice los periódicos para volver al país contra la Corte Constitucional. Respete un poquito, sométase a las instituciones. Hágale la crítica. ¿Quiere hacer una crítica? ¿Quiere discutir a fondo desde el punto de vista jurídico constitucional el tema? Estamos listos. Pero no se porte así. No se porte así. Eso es una villanía, sencillamente. Arde Buenaventura. Y bloquearon el puerto. Tuvieron que sacar unas tractomulas, como 300 tractomulas, con un despliegue enorme de la policía. ¿Arregla eso los problemas de Buenaventura? Un puerto abandonado, o todo un litoral pacífico abandonado. Santos lo entregó a los bandidos, porque eso era lo que le exigían los bandidos. Y entonces ahí tiene a Quibdó en paro cívico permanente, tiene a Buenaventura en una situación insostenible y Tumaco es peor. A ver, doctor Santos, perdió todo el litoral pacífico. Eso está en manos de los delincuentes y de las FARC y del ELN y de las MACRIM y del narcotráfico. ¡Qué horror! ¡Qué horror! En Irán fue reelegido Rouhani. Indignación entre los ortodoxos radicales que querían un hombre mucho más radical que Rouhani. Dios nos libre. Volvamos a Colombia. Salió un reportaje que nos impresionó mucho sobre Útica. ¿Recuerdan ustedes las inundaciones que sufrió Útica, víctimas del río Negro y de una creciente de los dos ríos que pasan por Útica? Se volvió a pedazos la ciudad. Eso fue hace 6 años. Santos prometió inmediatamente que la reconstruiría y que se construirían 300 viviendas y que Útica volvería a ser lo que fue, o mejor que como estaba. Está peor que el día del siniestro. Está peor. Así es Juan Manuel Santos. No cumple nada. Útica es otro modelo de su abandono y de su ineptitud. ¿Dónde está Granobles? Salió un artículo que nos impresionó porque el personaje se nos había diluido en la memoria. Granobles, el hermano del Mono Jojoy, un hombre de una crueldad extrema,
hacía los peores servicios, le prestaba los peores servicios a las FARC, asesinando a la gente, matando, emboscando, un hombre espantoso, y ahora no aparece entre los de las FARC que se entregan. ¿Dónde está Granollers? Por supuesto, en Venezuela. ¿Haciendo qué? ¿Con quién? ¿Dónde está Granollers? Y a propósito de Venezuela, siguen las marchas y las muertes. Van 48 muertos. Ayer hubo 200.000 personas en las calles. A Capriles, el jefe o uno de los jefes de la oposición, ojalá fuera el jefe de toda la oposición, ojalá la oposición tuviera una jefatura unificada, le quitaron la visa. Una cosa espantosa, la veíamos con horror, que fue como incendiaron a un personaje. Maduro dice que era chavista, y como chavista, ¿qué estaba haciendo en la manifestación de los no chavistas? A ver, ¿eso cómo es? Entonces lo reconocieron como chavista y le prendieron fuego, y eso es verosímil. ¿Y usted nos va a decir eso, señor Maduro, con toda tranquilidad? ¡Qué horror lo que está pasando en Venezuela! Pobre país. Pero ahora anuncia que Rusia le tenderá la mano y que le mandará trigo en unas cantidades enormes y que levantará fábricas de camiones. Venezuela será una nueva despensa para América Latina con el apoyo de Rusia. Váyase con ese manto a misa, Maduro. Enormes protestas en Brasil contra Temer, la misma corrupción que tumbó a la Rousseff. Temer está que se cae, y con Temer se cae el plan de recuperación que tiene el Brasil. Norcorea lanzó otro misil en las barbas del portaaviones, o casi de los dos portaaviones. Digo casi porque hay uno que está muy cercano a las aguas de Norcorea y el otro ya está ahí desde hace rato. Pues Norcorea disparó otro misil interbalístico y la ONU se va a reunir. Están meditando qué hacer, están meditando desde hace mucho tiempo, no saben qué hacer con ese loco. Pedro Sánchez, reelegido director del PSOE en España. Trump en Arabia Saudita. Recuerden que en la campaña Trump se refirió en los peores términos al Islam y al islamismo. Pues tuvo que recoger sus palabras diciendo que el Islam era una religión muy respetable, pero que la lucha era una lucha de la humanidad entera contra el terrorismo. Tiene razón en eso. Pero, bueno, fue capaz de recoger velas el señor Trump. Un bombardeo en Libia dejó 141 muertos. Fue contra una base militar. Parece que es una guerra civil lo que hay en Libia. La confusión es enorme. Gaddafi se murió y era pues lo mataron. Era un hombre espantoso, pero mantenía cierta unidad en el país. Se fue Gaddafi y esas tribus quedaron cada una por su lado. El gobierno trata de gobernar y no puede. La situación en Libia es caótica. Y la encuesta de Inbamer, que vamos a comentar con ustedes más adelante, deja mucho para meditar. Por lo pronto, los candidatos del Centro Democrático no existen, porque el doctor Luis Alfredo Ramos no es candidato. Lo es en el corazón de muchos, desde luego que lo es. Pero la gente sabe que Luis Alfredo Ramos está pendiente de una sentencia de la Corte Suprema de Justicia. No ha sido lanzado y no puede ser lanzado precandidato. Los precandidatos del Centro Democrático tienen una participación mínima en la favorabilidad de la gente. Prácticamente no existe. Eso significa que hay que hacer un examen de conciencia a fondo de lo que está pasando y encontrar el candidato adecuado. Que si erramos, pero entonces le dan a la Corte Suprema de Justicia el poder del engavetamiento. Yo sé de qué estoy hablando, lo que es el engavetamiento. Quiera Dios que no hagan lo mismo con Luis Alfredo Ramos y que dejen al Centro Democrático con Oscar Iván Zuluaga en la situación terrible en que se encuentra, y a Luis Alfredo Ramos en una situación de capitis diminutio máxima.
los que estudian derecho romano saben a qué me estoy refiriendo. Y los demás candidatos del Centro Democrático no aparecen. Y son gente muy ilustre, muy capaz, muy elocuentes, pero no aparecen en las encuestas. Esa es la verdad. Y hoy en la historia, en un día como hoy, en el año de 1885, murió el más grande poeta, el más grande escritor, el más grande intelectual de Francia en todo el siglo XIX. El hombre que dio paso al romanticismo saliendo del clasicismo, pero que creó todo un estilo literario, toda una forma de escribir, de hacer poesía y de ser. Actuó muchísimo en la política francesa del siglo XIX, enfrentado nada menos que a Napoleón III. Estuvo prácticamente desterrado mucho tiempo. Hablamos de Víctor Hugo, el más grande intelectual de Francia en el siglo XIX. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. Los invitamos a que nos sigan desde nuestra señal en Internet, en Wonder Radio y Tuning, escribiendo La Hora de la Verdad. Allí encuentran audio de la más alta calidad. Lo mismo a que nos sintonicen como todos los días en los diales 710 AM en Medellín, 1200 AM en Cali, 970 AM en Bogotá y en Radio Sabana de Sincelejo, 1370 AM. Y recuerden que estamos minuto a minuto en Twitter y redes sociales, en Twitter, @Hora de la Verdad, con los temas y las noticias que son de su interés. Y un saludo muy especial a todos los oyentes que nos siguen por Internet desde diferentes puntos de Colombia y del mundo. Recuerden que a través de nuestra página de Internet nos pueden escuchar en vivo y en diferido y nos pueden hacer llegar todas sus opiniones a través del chat. En esta dirección, www.lahoradelaverdad.com.co. Bienvenidos. Son las 6:19 de la mañana. En la red de Radio Red RCN, La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. Muy buenos días a todos. Pues así es, con este café para que sea más fácil digerir todas las noticias que tenemos hoy, que son muchas y muy preocupantes. Yo me pregunto en dónde está el país que el presidente Juan Manuel Santos pintó en Washington, en esa reunión con Trump. ¿Recuerdan? Describió un país que muchos podríamos confundir con Suiza. Habló de un país con menos pobreza, con paz, con más oportunidades. Un país que, a decir verdad, no coincide con las imágenes de Buenaventura que este fin de semana dieron la vuelta al mundo. Las vieron en muchísimos países. Las imágenes son tan impactantes y tan caóticas que algunos se preguntan si eso pasa en Venezuela o si es Colombia, imagínense. Es el 5º día de paro cívico en Buenaventura y los disturbios que vimos, donde cientos de personas tumbaron semáforos y saquearon centros comerciales y cajeros electrónicos, no es el de un país en paz como el gobierno pregona. Al Chocó, a Buenaventura, al Tumaco, a la costa pacífica en general, se la tomó el narcotráfico. Y eso se convirtió en una tierra sin ley y sin orden. El gobierno ha movilizado en las últimas horas fuerzas especiales del Ejército Nacional, avión fantasma, 500 hombres del Ejército, 200 del ESMAD, y ni así consiguen controlar los disturbios. Buenaventura se siente olvidada y exige atención. Bajo el lema "Se cansó Buenaventura, se cansó", dicen que se cansaron, efectivamente, de las promesas incumplidas del gobierno y de la pobreza extrema en la que viven. Y es que, aunque la mitad de las exportaciones colombianas pasan por Buenaventura, el 64%, fíjense bien, 64% de su población vive en condiciones de pobreza. Y la tasa de desempleo es del 62%. Buenaventura no tiene hospital en buenas condiciones, ni servicio de agua potable todo el tiempo, es intermitente, ¿no? Lo llaman la nueva capital del horror por sus altos niveles de inseguridad. Y lo que es peor, el caso de Buenaventura es igual al del Chocó y a Tumaco. A la costa pacífica se la tomó el narcotráfico, mientras el gobierno habla de la paz y presume de que se hizo la paz. ¿No es esto una contradicción? Pregunto.
Buena pregunta, Montserrat, que no tiene respuesta distinta de que estas son las fanfarronadas de Santos. Cuando estaba en los Estados Unidos hablando de las maravillas de Colombia y que el país había cambiado y que el país tenía paz, estaba pasando en Buenaventura lo que está pasando, pero es que estaba pasando también en Tumaco. Montserrat, en Tumaco no se están tomando los supermercados, lo que se tomaron fue el municipio entero y los alrededores todos sembrado de coca. Y no se atreve la policía a tratar de erradicar una hectárea porque lo que sucede, eso está en manos de los narcotraficantes. Y tiene el Chocó en el norte. Y entonces en Quibdó siguen en paro cívico, todo el mundo está en paro cívico. La costa pacífica, óigame bien, la costa pacífica se perdió entre las manos de este incompetente. Y hablando de las maravillas de Colombia en Washington. Por Dios, si se necesita cinismo para esto. Y no hablemos de otras regiones del país porque la situación no es mejor en muchas partes y con un crecimiento del 1% vamos para una crisis social insostenible. Allá nos lleva este hombre con sus corifeos y sus secuaces que nos han tenido 7 años con el cuento de la paz mientras el país se deshacía entre sus manos. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. La semana pasada el DANE dio a conocer la cifra de crecimiento en el primer trimestre. Se trata del dato más bajo desde el año 2009, cuando el mundo enfrentaba la gran crisis de inicios de siglo. 1,1% es sencillamente una tragedia, como bien lo decía usted, doctor Londoño. Lo que está pasando ahora se desprende de un gobierno que no logra conectar con los grandes problemas de la economía nacional y mucho menos con las posibilidades que ofrece el mercado internacional. El Ministerio de Hacienda sigue anunciando planes y programas para rescatar la economía y los gremios ya están exigiendo que los planteamientos sean serios y lo anunciado se cumpla. Doctor Londoño, en 2013 se presentó el primer plan de impulso a la productividad y el empleo, el PIPE 1, cuyo impacto en la economía no pasó de generar cierta expectativa y articular algunas políticas generales que poco o nada hicieron por la economía colombiana. 2 años después, en 2015, se anunció el nuevo PIPE, ahora acompañado de un 2.0, e incluía nuevos recursos para la economía, con una participación importante, por ejemplo, del sector educación, donde se construirían 31.000 aulas, de las cuales hoy no se ha inaugurado la primera. Lo mismo, la economía de capa caída, pero se sentaron las bases para el pobrísimo crecimiento del año 2016, que no llegó al 2% y estuvo en 1,8%. Pues bien, en 2017 se anunció entonces el nuevo plan Colombia Repunta, que se desprende de las múltiples presentaciones que hizo el ministro de Hacienda y Crédito Público el año pasado, en las que exponía las sólidas bases de la nueva economía colombiana y anunciaba con su marco fiscal de mediano plazo que en 2017 recuperaríamos una senda de crecimiento cercana al 3%. Todos los datos del primer trimestre contradicen al ministro y ya el Banco de la República ha tenido que expresar su preocupación por el pobre crecimiento económico. Moody's sigue de cerca el asunto y pronto, doctor Londoño, pronto vendrá la calificación negativa para Colombia. La incertidumbre es general, pero Santos tranquiliza los mercados alegando que por fin el aguacate podrá ingresar a los Estados Unidos. ¿Tendrá claro que surtir el mercado más grande del mundo no se logra con la producción de empresas familiares de pan coger? Prosperidad para todos. ¿Qué es lo que contiene el acuerdo final con las FARC? Que todo el campo colombiano va a estar conformado por empresas familiares y comunitarias, es decir, el minifundio. El minifundio como receta para el crecimiento agrícola a estas alturas de la vida. Si hay algo que está descubierto en el mundo es que la agricultura necesita economías de escala. Y Colombia no solamente es capaz de economías de escala, sino que la necesita. Hay que darle una solución de vida
a los campesinos con los que tenemos la tragedia del minifundio a ver qué logra hacerse con ellos. Pero la economía agrícola tiene que ser una economía de grande escala. ¿Dónde la altillanura? ¿Dónde están lo que está pasando en la Mojana? ¿Dónde está lo de los llanos orientales para hacer desarrollo económico en grande escala? Del que participen desde luego los campesinos. Pero no se necesita ser propietario de una parcela que no produce nada para tener un buen nivel de vida, que es lo que la gente del campo necesita. En todo caso, pues, está pasando lo que está pasando y estamos creciendo al 1% y Santos y Cárdenas hablando de las maravillas de la economía. Y eso, Santiago, le cuento que no se conocen las cifras de abril. Espere las cifras de abril para que usted se dé cuenta en dónde estamos. Pero el doctor Perfetti, ¿qué dijo el doctor Clavijo de ANIF sobre el doctor Perfetti? Que más parecía un jefe de prensa de Palacio que el director del DANI. ¿Cómo le parece? Sí. Ah, bueno, muy bien. Entonces coincide con nosotros. Vanessa Araujo. Doctor Londoño, compañeros de la mesa y queridos oyentes, muy buenos días. En Venezuela van 51 días de protestas y según el Observatorio Nacional ya son 59 los muertos. Incluso la Guardia Nacional Bolivariana ya empieza a sufrir las consecuencias de la tiranía de Nicolás Maduro. El fin de semana, Paul Enrique Machado Briceño, primer teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, decía en un video que salía en redes sociales que no iba a alzar sus armas contra el pueblo. Hoy ya está preso. Al igual que él, 3 efectivos de la GNB también han sido detenidos por supuesto abandono de servicio. Por su parte, la fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, rechazó la constituyente de Nicolás Maduro, afirmando que una constituyente, en vez de promover la reconciliación nacional, generaría un alto grado de incertidumbre en la población. De otro lado, Nicolás Maduro afirmó que la oposición ha mostrado lo que es. Dijo que están, abro comillas, quemando y matando a su propia gente, cierro comillas, y que en Venezuela se ha formado una corriente nazifascista que persigue a otros venezolanos por ser chavistas. Además, aseguró con firmeza que Trump es el comandante en jefe de la oposición y que dirige todos los ataques violentos para convertir a Venezuela en una colonia. Maduro insiste con esa rara versión donde el chavismo es el perseguido y la oposición es la culpable. Esto a pesar de que la mayoría de los imputados por la Fiscalía por los asesinatos en protestas son guardias nacionales y miembros de la Policía Nacional Bolivariana. De otro lado, Maduro anunció que a partir de este año Rusia le suministrará al país 60.000 toneladas de trigo mensuales. Esto al parecer se acordó en una conversación telefónica en la que Maduro y Putin hablaron también de la instalación de 5 fábricas rusas de camiones y equipos en territorio venezolano. Según la Cancillería venezolana, con este envío mensual de trigo, Venezuela cubriría la materia prima necesaria para la elaboración de panes. Y en caso de que no llegara a ser suficiente, Rusia le enviaría más. Venezuela se está muriendo de hambre por cuenta del socialismo. Pero ya viene el trigo de Rusia, es que yo había entendido que eran 600.000 toneladas mensuales, y eso es una locura, parece que son 60.000, me corrige usted, ¿no es cierto? Sí, señor, 60.000 toneladas. Bueno, 60.000 son 720.000 toneladas al año, eso es más o menos lo que necesitan 30 millones de venezolanos. Sí, el consumo de trigo en el país está en Venezuela está alrededor de 1.200.000 toneladas por año de trigo. Bueno. Entonces le quedan faltando todavía unas 400.000 toneladas para conseguir. Pero pues eso es lo de menos. ¿Y con qué las va a pagar? ¿Con qué las va a pagar? No especifica, parece que sí le fuera a pagar, pero sabemos que Venezuela está quebrado, entonces... No será con petróleo, porque a Rusia le sobra el petróleo y es exportador de petróleo. Entonces, ¿con qué? A ver, ¿qué le puede exportar Venezuela a Rusia para compensarle el valor de 60.000 toneladas mensuales de trigo? Una buena pregunta que parece que no tiene respuesta, ¿no? No, pero ¿qué respuesta le vamos a dar? Ninguna. Bueno, muy bien. Magia. De Mar Córdoba. Doctor Fernando, compañeros de la mesa, oyentes de la hora de la verdad, muy buenos días. Esta es una de esas frases que causan indignación en algunos colombianos y en otros risa.
matar policías es un acto de desespero de los mafiosos. Así respondió el general Jorge Hernando Nieto al Espectador en una entrevista donde le preguntaron por la escalada terrorista en contra de la Policía Nacional, donde en 25 días van más de 12 policías asesinados y más de 27 de ellos heridos. Según el general, lo que está pasando es que las bandas criminales están ejecutando acciones contra la policía para detener la operación Agamenón, que tiene por objetivo neutralizar las bandas criminales y guerrilleros dedicados al negocio del narcotráfico en el país. Aunque las cifras y acciones demuestran todo lo contrario a lo que dice el general Nieto, que los capos están huyendo y debilitados por la presión de la policía, la realidad es una totalmente distinta que evidenciamos todos los días con ataques a patrullas, a instalaciones de la policía, a los mismos patrulleros cuando van en sus motos en todo el país. El general Nieto habló del éxito de los operativos en contra del narcotráfico y dijo que en 2 años de ejecución de esta operación han logrado desmantelar a más de la mitad de lo que llaman el Clan del Golfo. Han capturado a más de 1.300 de sus integrantes y abatido a por lo menos 53 cabecillas. Óigase bien, en 2 años. En otra de esas respuestas increíbles, dice el general Nieto, que están trabajando para evitar que las bandas criminales lleguen a las zonas donde antes operaba las FARC. Todos los colombianos de las zonas donde las FARC hacen presencia saben que desde esos 26 que llamaron pueblitos de paz o zonas veredales, siguen de la mano con sus socios de las bandas criminales controlando el narcotráfico. Así, general, que no se trata de evitar que lleguen las BACRIM a estas zonas, porque pues nunca se fueron, y por el contrario, aprovecharon que las FARC logró que no se fumigara y menos se bombardeara los cultivos de coca en todo el país, que ya deben superar las 200.000 hectáreas sembradas. Con el respeto que nos merece este oficial de nuestra Policía Nacional, a nadie le cabe en la cabeza que si los capos están asustados y desesperados puedan pagar 2 millones de pesos por cada policía asesinado y sigan imponiendo su ley en gran parte del país. La pregunta es si todo esto es verdad y le ha ido tan bien al general Nieto y a sus hombres. ¿Por qué Trump le tiene que meter semejante regaño a Santos porque está dejando inundar o haciendo inundar de cocaína el mercado de los Estados Unidos? Señor general, a ver, explíquele a Colombia cómo es esto. Usted ha hecho maravillas. Todo es perfecto. Esto es sensacional. Está acabando con las bandas del microtráfico. Pero aumenta la producción de coca y la producción de cocaína y aumenta la cocaína que está llegando a los Estados Unidos. ¿Nos quiere explicar eso cómo es? Señor general, por Dios, cuide sus palabras porque eso no viene bien. Y no le matan sus policías por desesperación. Se los matan porque los están atacando de manera infame. Y no hay un plan para contrarrestar esas bandas criminales y a las FARC en disidencia o en activo o como quieran, y al ELN y a todos los bandidos que se tomaron este país. La verdad es esa, que no cambia por palabras que se digan sobre ellas. Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Este fin de semana, por primera vez, 3 futbolistas colombianos se hicieron campeones en España, Francia e Italia, con James Rodríguez, Falcao García y Juan Guillermo Cuadrado, respectivamente. En España, el Real Madrid le ganó 2-0 al Málaga, goles de Benzema y Cristiano. Este partido fue la última fecha de la Liga Española, título número 33 para los merengues, que además acabaron con una sequía de 5 años sin ganar la Liga. El colombiano James Rodríguez jugó 26 minutos, obtuvo con su equipo el primer título de la Liga y se convirtió en el primer colombiano que gana esta competición. En medio de polémicas por la falta de oportunidades que tiene el 10 y con los rumores de su salida del Real Madrid, James sumó su 6º título con la camiseta merengue. En Italia, Juventus le ganó 3-0 al Crotone en Turín, le ganó 3-0 al equipo de Turín una fecha antes del final del torneo porque llevaba los 88 puntos y le sacó 4 al escolta Roma. Además levantó el trofeo por 6º año consecutivo. Ese es el 2º título del colombiano Cuadrado con la vecchia señora en la Liga. Y en Francia, Falcao García con el Mónaco recibió el trofeo de campeón luego de terminado el partido que ganaron frente al Stade Rennais, que era solo de trámite. Los colombianos, doctor Londoño, campeones de las principales ligas de Europa, y todavía falta saber cuál de los dos este año, si James o Cuadrado, obtendrá el título al mejor de Europa. Real Madrid y Juventus se enfrentan el próximo 3 de junio en Cardiff.
la Juve por la triple corona y el Real Madrid por convertirse en el primer equipo que repite título en 27 años. Cualquiera que sea el campeón ya tiene el nombre de Colombia, doctor Londoño. Bueno, esas son buenas noticias, no cabe duda ninguna. También en Holanda, un colombiano, Davinson es como se llama, Sí, ¿no? va a estar en la final de la Liga de Europa, claro, con el Ajax. Bueno, con el Ajax, de manera que son muchachos colombianos que aprovechan las oportunidades, que están jugando muy bien al fútbol y que ojalá traigan toda esa cantidad de buen fútbol para la selección Colombia en la continuación de las eliminatorias. Y en un minuto estaremos con una periodista colombiana y estadounidense al mismo tiempo, columnista de Periodismo Sin Fronteras, Leah Fowler. ¿Cómo vieron desde los Estados Unidos la entrevista Trump-Santos? En un minuto.